Continuemos entonces analizando aquellos conceptos que ya hemos tenido oportunidad de tratar en grabaciones anteriores. Únicamente para recordar qué temas ya hemos tratado, tenemos la siguiente ayuda. Hemos visto temas como el concepto de bien jurídico, la importancia del consentimiento para efectos de determinar el ámbito de bienestar que cada persona puede concebir para sí misma, los términos asistencia médica, descanso médico y daño psíquico y afectación psicológica. Por lo que resta en esta grabación analizar de qué forma estos conceptos se integran en el análisis de un caso referido a la afectación de la integridad. Unamos los conceptos entonces a partir del análisis de la teoría del delito. Recordemos que, independientemente de las posturas que tengan respecto a las categorías de la teoría del delito, el primer análisis inicia con la tipicidad. La tipicidad implica, en primer lugar, verificar que estamos ante el cumplimiento de la tipicidad de carácter objetivo, la cual inicia con el análisis de la acción penalmente relevante, y es aquí donde deberemos verificar que la acción ha producido un resultado y que el resultado ha sido valorado en términos médicos conforme a estos 4 parámetros. Es decir, que el resultado producido, esto es, la afectación de la integridad, se puede valorar en la existencia de una asistencia médica, descanso médico, afectación psicológica y daño psíquico. Hay algunos tipos penales que, como tendremos ocasión de ver, se alejan de este parámetro de medición. Sin embargo, estas son la excepción. Ya nos detendremos mucho más adelante en otras grabaciones a efecto de analizar cada uno de los tipos penales que nos propone el legislador peruano. Sin embargo, y a manera de resumen, debemos entender que el resultado producido, como consecuencia de la acción penalmente relevante realizada por el sujeto activo, debe tener una valoración médica en alguno de estos 4 conceptos. Con ello, no tenemos aún claramente la posibilidad de determinar que se ha cumplido con el tipo objetivo, pues se requiere el análisis de la imputación objetiva. De esta forma, la imputación objetiva implica la existencia de una relación de causalidad entre el resultado producido y la acción penalmente relevante ejecutada por el sujeto activo y, adicionalmente, la verificación de una lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Es aquí donde aparece el término bien jurídico, que nosotros también hemos tenido ocasión de analizar, y sobre todo la forma como es que se concibe este bien jurídico para efectos de la integridad. Y es por ello que podemos señalar también la importancia de un elemento que ha salido a la luz hasta ahora, que es la importancia del consentimiento. El consentimiento no tiene un tratamiento único por parte de la doctrina penal. La doctrina penal peruana tiene 2 acepciones para comprender el consentimiento. La primera es entender que el consentimiento es una causa de atipicidad. Esto es, si comprendemos el bien jurídico integridad en el sentido de que cada persona va a delimitar el ámbito de bienestar que considera óptimo para sí misma, entonces el consentimiento forma parte inherente a la integridad. Y por tanto, si es que yo verifico que de repente el hecho de realizar, imaginemos, un cambio de sexo o el hecho de realizar una operación quirúrgica, que esto me pueda llevar a entender que estoy exponenciando la autodeterminación que tengo para poder interactuar en sociedad, conforme a los cánones que yo misma me puedo brindar, es entonces que el consentimiento es un elemento inherente al bien jurídico y por lo tanto cualquier hecho que se pueda valorar como una supuesta afectación no sería tal, porque por ejemplo el cambio de sexo, las cirugías plásticas, los cortes, la colocación de aretes, la realización de tatuajes o cualquier otra actividad que más bien esté destinada a exponenciar mi autodeterminación, no implica de por sí una lesión a la integridad. Por el contrario, implica que estoy realizando y desarrollando todos aquellos elementos necesarios para entender plenamente esta autodeterminación. Entonces, conforme a este primer acercamiento, el consentimiento sería un supuesto de atipicidad. Desde la segunda vertiente de la doctrina, se entiende que el consentimiento no es un supuesto de atipicidad, sino que el consentimiento es un supuesto de antijuridicidad.
y su tratamiento correspondería a aquella parte de la teoría del delito que se considera como parte de la categoría de la antijuridicidad. Es así que, para esta segunda postura, deberé realizar el análisis del consentimiento una vez que he terminado con el análisis de la tipicidad, la cual no únicamente incluye la tipicidad objetiva, sino que también incluye a la tipicidad subjetiva. Terminado el análisis de la tipicidad para esta segunda postura, deberé analizar el consentimiento tal y como se puede analizar la existencia de una causa de justificación. Es decir, según esta segunda postura, las acciones anteriormente descritas sí implicarán una lesión al bien jurídico, en este caso salud. Sin embargo, se entiende que el legislador otorga una permisión para estas afectaciones o lesiones del referido bien jurídico en la medida en que el titular las acepta como posibles para sí mismo. Entonces, tendremos aquí una variante, bien, para entender cuándo estamos ante la primera opción doctrinaria y cuándo estamos ante la segunda opción doctrinaria. En la primera opción doctrinaria deberá uno decantarse por comprender el bien jurídico como integridad. Esto es la idea de bienestar delimitado por cada uno de nosotros. En la segunda doctrina, en cambio, se entiende que el bien jurídico será salud, entendido esto como aquel estado de optimización que el Estado marca para cada uno de los ciudadanos y que, sin embargo, en supuestos concretos, el Estado concede una excepción y concede una permisión para que el sujeto pueda sentir que este bien jurídico es vulnerado, pero esta afectación se realiza con el propósito de poder proteger otra clase de bienes jurídicos, como por ejemplo la libertad. Cualquiera de las dos opciones, a efectos de la doctrina, pueden ser correctas. Sin embargo, habrá que tener mucha atención respecto al concepto de bien jurídico que yo voy a elegir para poder fundamentar cada una de ellas. Es importante tener en consideración que solo debe elegirse una opción de análisis cuando yo deseo postular un caso o resolver una situación. Lo que es absolutamente incorrecto es elegir a ambas posturas como parte de la fundamentación que puedo brindar para resolver un caso donde se habría producido una lesión en contra de una persona. Así, únicamente entonces la respuesta correcta implicará que yo me decante por alguna de las dos opciones, ello toda vez que en la doctrina existe la posibilidad de elegir cualquiera de las dos opciones, pero deberé observar coherencia en la fundamentación que voy a brindar. ¿Cómo podemos entonces utilizar los elementos que ya hemos estudiado en grabaciones anteriores en relación a los delitos contra la integridad a partir de su colocación en la teoría del delito que estamos realizando en este momento? La utilización y la unión de estos conceptos nos ayudan a poder resolver algunos casos complejos. Estos casos complejos implican muchas veces que no podamos identificar con tanta claridad si es que estamos ante un supuesto de lesiones, esto es, ante una afectación contra la integridad, o por el contrario, si es que estamos ante un supuesto de tentativa de homicidio en alguna de sus modalidades. Como ustedes saben, la tentativa de homicidio en alguna de sus modalidades, esto es, tentativa de feminicidio, tentativa de parricidio, tentativa de infanticidio, de homicidio agravado o de cualquier otra opción, implica que no se ha consumado el homicidio. Por lo tanto, alguien podría confundirse y pensar que por el hecho que no se ha consumado el homicidio, únicamente debemos imputar un delito de lesiones. Esta reflexión así únicamente en abstracto es absolutamente incorrecta, por lo que habrá que detenernos brevemente a analizar aquellos supuestos que podrían llevarnos a una u otra reflexión. Tenemos aquí en pantalla un supuesto que hace alusión a un caso muy conocido que ocurrió en Perú. ¿De qué trató este caso? Este caso trató de una joven llamada Arlet Contreras, que fue agredida por su entonces pareja, llamado Adriano Pozo, cuando ellos se encontraban al interior de la habitación de un hotel
y esto habría desatado una serie de actos violentos que narraré muy brevemente. En el caso en cuestión, lo que ocurrió fue que ambos se encontraban en una reunión en la ciudad de Ayacucho, donde habrían iniciado discusiones cuando el señor Adriano Pozo le reclamaba a ella aparentes acercamientos que ella habría tenido con alguna expareja. Esto es, se empieza a observar desde instancias muy iniciales la idea de un contexto de celos por parte del agresor hacia Arlet Contreras. Ella luego se va hacia su habitación del hotel, una vez que, al parecer, los asistentes del lugar deciden irse a continuar la celebración a otro ambiente, a una discoteca, y fue ahí cuando a los pocos minutos él arriba a esta habitación del hotel e ingresa al cuarto donde se encontraba hospedada Arlet Contreras. Dentro de los testimonios que se pueden evidenciar por parte de quien sería la víctima y el agresor, parece que esta pareja inicia otra vez una discusión en la habitación del hotel y, según refiere Arlet Contreras, en este caso la víctima de la comisión de las agresiones, habrían continuado la pelea como consecuencia de los celos que le reclamaba Adriano Pozo. Arlet decide dar por terminada la relación y le pide a él que se retire de esta habitación. Él no acepta este hecho, no acepta que la relación pueda terminar y por tanto empieza a agredirla. Dentro de los golpes que describe el caso está el hecho de que ambos se habrían proferido cachetadas, el hecho también de que él llega, según el testimonio de ella, a ahorcarla y producto de este ahorcamiento ella habría perdido el conocimiento. Al momento en que Arlet despierta, siente o ve que hay rasgos de que habrían abusado sexualmente de ella. Y es cuando ella, al despertar y verse de esta forma, se da cuenta que su agresor se encontraba miccionando en el baño del hotel y en ese momento busca salir de la habitación. Ella sale de la habitación y es donde, en el lobby del hotel, Adriano le da el encuentro, la coge por los cabellos y la arrastra nuevamente hasta la habitación del hotel. Interviene el personal del hotel para frenar esta agresión y ponen a ella a buen recaudo y llaman a la policía. Entonces, la figura que ustedes pueden ver en las imágenes es la de un magistrado. Esto no quiere decir que Adriano Pozo es magistrado ni nada por el estilo, sino que esta caricatura un poco lo que evidencia fue una serie de críticas que ocurrieron a la primera resolución que reportó el caso en la ciudad de Ayacucho. La primera resolución que reportó el caso, digamos el primer resultado, fue que en este supuesto tendríamos una responsabilidad por el delito de lesiones culposas, descartando así la tesis de la Fiscalía, quien optó por una imputación por el delito de tentativa de feminicidio. Es interesante analizar esta imputación o esta condena que se realizó en primera instancia, porque definitivamente, más allá de la falta de tingencia respecto al componente subjetivo de las lesiones, es decir, al hecho de que hayan identificado estas lesiones como culposas, lo cierto es que es un caso que nos permite conversar sobre cómo debe enfocarse una imputación respecto a si estamos ante un delito de lesiones o ante un delito de tentativa de alguna modalidad de homicidio. Esto es, en este caso en concreto, tentativa de feminicidio. ¿Por qué esto es importante analizar? Las pruebas que pueden existir en un caso que aún se encuentra pendiente de resolución no las podemos comentar del todo, pero de este breve relato o recuento que se ha hecho de los hechos podrían evidenciar algunos aspectos importantes. En primer lugar, es importante que tengamos en consideración que no existe una respuesta automática ni única para todos los casos complejos donde debamos determinar si estamos ante un delito de lesiones consumadas o ante la tentativa de homicidio en alguna de sus modalidades. En efecto, muchas veces alguien se pregunta y dice, pero díganme cuándo estamos ante lesiones consumadas o ante tentativas de homicidio. Y la verdad es que no podemos brindar una respuesta automática ni única porque la resolución de cada uno de estos casos implicará un análisis puntual, un análisis del caso en concreto y un análisis basado en las pruebas que puedan tener
cada uno de los expedientes y de los casos. Lo que sí resulta importante para efectos de esta grabación es que nos concentremos en identificar el camino de análisis que se debe seguir para estos casos. Regresemos entonces a esta gráfica donde podemos identificar el camino que deberá seguirse para encontrar una respuesta a estos casos. Como habíamos analizado, los conceptos que hemos estado ya aprendiendo para este curso nos lleva a delimitar algún orden en la dirección de nuestra evaluación. Así, por ejemplo, un aspecto que es absolutamente incorrecto es que únicamente identifiquemos si es que estamos ante uno u otro delito a partir del resultado conseguido como consecuencia de la actuación ilícita. Así, por ejemplo, lo que es absolutamente incorrecto es que yo afirme que en este caso estamos ante un delito de lesiones consumadas porque la persona no murió. Esto es, que yo empiece el análisis del delito desde el resultado. Este análisis es absolutamente incorrecto. No puedo analizar el análisis de la teoría del delito a partir del resultado verificado en la realidad. Porque si se dan cuenta, tanto el delito de lesiones consumadas como la tentativa de homicidio nos permiten identificar un mismo resultado, es decir, una persona que estaría afectada pero que no habría fallecido. Con lo cual, iniciar el análisis de casos complejos únicamente a partir del resultado es absolutamente incorrecto. Todos los casos de esta naturaleza deben iniciar por el análisis de la acción penalmente relevante y si es que inician por la tipicidad, bien, que sería además la postura mayoritaria que puede existir en la doctrina penal, deberían verificar la tipicidad objetiva y de forma adicional la tipicidad subjetiva. Es decir, debería verificarse la acción penalmente relevante para poder conocer cuál fue el propósito criminal que acompaña a este sujeto activo. De esta forma, cuando yo esté ante un supuesto donde pueda identificar a partir de las pruebas del caso que la acción criminal de la persona siempre fue matar a la otra, ¿no? Puede ser quizás en este caso que el propósito criminal de Adriano Pozo era matar a Arlet Contreras, entonces, por más que no se haya verificado un resultado de muerte, siempre deberé optar por la tesis de la tentativa de feminicidio, sobre todo efectos del caso que he narrado brevemente. En cambio, si es que a partir de las pruebas que yo tengo en el caso logro identificar que el propósito criminal perseguido por Adriano Pozo fue únicamente lesionar a esta señora, la señora Arlet Contreras, entonces, más allá del resultado conseguido, bien, tendré que proponer como tesis el hecho de que estamos ante un delito de lesiones. Serán los resultados de la pericia médica aquellos que me puedan determinar si estamos ante lesiones leves, lesiones graves o incluso hasta en faltas en el caso en concreto. Ahora bien, ¿qué es lo importante a partir de ello? Lo importante a partir de ello es que podemos tener algunos criterios de orientación que nos pueden ayudar a identificar si es que estamos ante lesiones o un delito de tentativa de homicidio. Sin embargo, bien, estos son únicamente criterios orientadores que nos permitirán evaluar dentro de las pruebas que cada caso pueda tener si es que estamos ante el propósito criminal de uno u otro delito. Por ejemplo, dentro de estas pruebas que podemos encontrar en un caso determinado podrán estar el sentido de la afectación dirigida por el sujeto activo contra el sujeto pasivo. Por ejemplo, si la afectación estaba dirigida a órganos vitales o partes sensibles del cuerpo, cuya afectación definitivamente nos puede llevar a la comisión de una muerte. Otro supuesto también interesante a analizar en estos casos es la cantidad de golpes infligidos contra la otra persona. Tal es así que de repente no estamos ante la afectación de un órgano vital o tampoco estamos ante la afectación de una parte sensible,
pero sin embargo la cantidad de golpes infligidos, por más que no estemos en prima facie en alguna de estas zonas sensibles o órganos vitales, sí nos puede llevar, por ejemplo, al resultado de muerte. Imaginemos así que alguien empieza a realizar muchas puñaladas en la pierna de una persona. Nosotros sabemos que si bien la pierna no es un órgano vital per se, como lo puede ser el cerebro o el corazón o los pulmones, sí tenemos en consideración que estamos ante un miembro donde también pasan muchísimas venas, incluso que se encuentran vinculadas con arterias de importante envergadura para nuestro cuerpo. Es por ello que de repente el hecho de infligir una serie de puñaladas contra una pierna puede llevar a resultado de muerte si es que producto de estas puñaladas se logra afectar las venas que comprometen nuestro sistema circulatorio. ¿Bien? Cada caso puntual nos va a llevar a un análisis particular del asunto, sobre todo en función a las pruebas que yo pueda tener para cada caso y el sentido de la argumentación que voy a dar en función a dichas pruebas. Un aspecto adicional a tener en consideración es que es importante evitar cualquier supuesto de bis in idem al momento de tipificar una conducta de esta naturaleza. Así, por ejemplo, será absolutamente incorrecto que por los mismos hechos aquí narrados en este caso, yo pueda postular a la vez la existencia de un delito de lesiones y de tentativa de homicidio. Esto es absolutamente incorrecto y evidencia un mal manejo de los conceptos de la teoría del delito y de los delitos de parte especial que estamos estudiando aquí. ¿Ello por qué? Porque a partir de unos mismos hechos estamos haciendo valoraciones dobles sobre lo acontecido. Esto no es correcto, una vez más, y si es que yo deseo, por ejemplo, brindar una opinión ante la comisión de estos hechos, entonces yo deberé decantarme o elegir alguno de estos delitos en función a las pruebas que yo pueda considerar oportunas y valorarlas para poder dar una resolución al caso. También es bastante importante tener en cuenta que probablemente cada caso nos pueda brindar mejores o peores elementos de prueba. Esto también es materia de análisis por parte de aquellas personas que se dedican al estudio del derecho, pues de repente podemos tener como un sentido inicial alguna perspectiva o algún indicio de la comisión de un delito concreto en función a un caso. Sin embargo, también en el sentido de que somos abogados y abogadas, debemos enfocarnos en las pruebas que tenemos en un caso determinado para poder afirmar si es que estamos ante un delito de lesiones o ante una tentativa de homicidio. Es importante entonces recopilar todos los conceptos que ya hemos visto para poder fundamentar en un momento oportuno si es que estamos ante uno u otro delito, evitando así caer en valoraciones incorrectas que nos llevarían a afirmar que por los mismos hechos aquí narrados estamos ante la comisión de ambos delitos. Nuevamente, esta será una reflexión y una resolución absolutamente incorrecta. Espero que esto les haya ayudado a comprender mejor el sentido de la aplicación de los contenidos que estamos viendo hasta ahora y quedo para una siguiente grabación los alcances de todos los ilícitos dolosos que afectan la integridad y en una subsiguiente grabación el análisis de los ilícitos culposos que afectan la integridad. Gracias.